¿Cuál es la clave, en tu opinión, para tener una cantera exitosa? Definiendo exitosa con los objetivos que has marcado, desde llevando jugadores al primer equipo a construyendo personas también, ¿no? Que no sean esos famosos juguetes rotos que es esa palabra del fútbol, ¿no? Gente que al final no tiene nada y que se queda solo con el objetivo de haber llegado y que no lo consiguen, que es lo más normal. Para mí tener un plan estratégico. Normalmente tenemos planes, pero no están todos modelados como tú quisieras. ¿A qué me refiero? Una cosa es hacer entrenamientos, hacer partidos, tener cosas sujetas a las cosas que son imprevisibles, a dejarte llevar, que normalmente no suele ser un buen consejero de éxito. Yo siempre, como lo he hecho, siempre me he fijado en los mejores. Siempre me he fijado en equipos que sobresalían. Y he tratado de inspirarme en esa motivación. Luego, a partir de ahí, tú le das tu toque. Pero siempre tienes que tener un plan. Tú te fijas cómo hacen otros equipos las cosas, dónde te gustaría llegar el día de mañana, cómo te gustaría que tus equipos jugasen, cómo te gustaría que tu estructura profesional fuese. Y a partir de ahí, coges esas ideas, desde mi punto de vista, y les vas dando forma con tu toque personal. ¿Cuál es tu toque personal? ¿En qué sentido? Toque personal me refiero a las claves a ti un poquito más técnicas, ¿no? Si nos escucha mucha gente que a lo mejor quiere trabajar, potenciales directores de cantera, coordinadores, entrenadores de fútbol, ¿no? Que tú también has sido entrenador, ahora también te preguntaré por eso. Pero ¿cuál es para ti a nivel técnico lo fundamental o sea, tu idea a lo mejor, de una cantera? Para mí tener paciencia. ¿Por qué? Porque una cantera no es algo de la noche a la mañana, no es algo que tú planificas, ejecutas y sale. No, necesitas tiempo y para ello necesitas paciencia. Y en el fútbol normalmente los proyectos, cuando funcionan, son a 3, 4, a 5 años. Si te fijas en un proyecto a un año, normalmente o fracasa o no tienes los objetivos que desearías. Y para mí la clave fundamental en dirección deportiva es tener paciencia, apostar por lo que crees, autoevaluar para poder modificar cosas y seguir en la misma trayectoria, en el mismo camino en el que tú has planificado, pero con esas pequeñas modificaciones que pueden surgir porque no siempre va bien, y tener paciencia. Sobre todo tener paciencia, porque de la noche a la mañana cambian mucho las cosas. Y tú llegas, por ejemplo, a un club, cuando estabas embajando ahora en Getafe, tú eres quien transmite, por ejemplo, a los entrenadores cómo deben de jugar, esas famosas leyendas de que hay que jugar todos los equipos, ¿no? Yo te hablo, por ejemplo, desde mi ignorancia, por ejemplo, lo que se escuchaba del Barça en su día, ¿no? Ese famoso Barça que juega también, todos los equipos de cantera tienen que jugar un 4-3-3. Aquí, tú, por ejemplo, en tu experiencia embajando en Getafe, tienes que decirle a los entrenadores que todos tienen que jugar, imagínate, un 4-4-2, o eso depende del entrenador, depende de la dirección de cantera, depende de la dirección deportiva del club, porque tú al fin y al cabo eres un director deportivo también. Las directrices son dadas por el club, por el departamento de metodología, pero nunca invadimos el espacio personal del entrenador, que realmente es el que ejecuta, el que hace que todo sea posible. Bueno, realmente son los futbolistas, pero él es el que guía, ¿no? El que hace un poco una enseñanza guiada. Si yo diese unas directrices dictatoriales en las que impera el modelo de juego y todo pasa por mí, al final, ¿para qué tengo yo el entrenador? Al final, cuando tenga que tomar una decisión, tanto por ejemplo de renovación o no, estaría juzgando simplemente unas cosas que yo he mandado a ejecutar. Y desde mi punto de vista no debe ser así. Tú debes marcar una guía en la que luego el entrenador, con esos patrones, se sienta libre para tener, nunca mejor dicho, libertad de cátedra y en ese sentido poder ejecutar el plan como él quiere. ¿Por qué? Porque al final él tiene que ser dueño de sus actos y tiene que tener sus consecuencias. ¿Y esas responsabilidades tuyas, si tuvieses que decirme 3 responsabilidades esenciales que tienes tú? ¿Fichar jugadores, fichar entrenadores? Todo se resume en una, desde mi punto de vista, que es facilitar, estar al servicio de los equipos, de los jugadores, de los entrenadores, de todo el staff técnico que hay del club para maximizar ese rendimiento. Entonces, para mí, mi cargo es facilitador. ¿Por qué? Tú bien dices, tienes que firmar jugadores. Firmamos jugadores. Mi grupo de captación, nuestro grupo de captación. ¿A qué? Al servicio del club. Firmamos entrenadores al servicio del club, al servicio del primer equipo. Entonces, todo eso es facilitar las cosas para que la institución, el Getafe, crezca. Tú sabes que esto es un podcast de Impulsing, que Impulsing es una red profesional para gente que trabaja o quiere trabajar en la industria del deporte, ¿no? Sí, así es. Si alguien quiere, o sea, nosotros hablamos siempre mucho de la profesionalización del deporte, ¿no? De que cada vez sea todo, digamos, el mundo del deporte, sabemos que funciona muy networking, contactos personales, etc. Si alguien quiere trabajar en Getafe, que es un club referente ya no solo en Madrid, sino en España y también que ha participado en Europa muchos años ya y demás, si alguien quiere trabajar en Getafe,
¿vosotros publicáis esos empleos o vosotros vais a por los entrenadores o preparadores que más destaquen? ¿Cómo funciona todo ese proceso de captación? A día de hoy, la industria del fútbol, por así decirlo, académicamente no está tan expuesta o tan industrializada para tener una bolsa de trabajo en la que precisamente uno de los cometidos de Impulsion es ese, ¿no? Profesionalizar la industria del deporte. A día de hoy, tanto en fútbol base como en la captación que realizamos en Getafe a nivel de filial para abajo, no es tan profesionalizada, por así decirlo. Nosotros tenemos nuestras diferentes áreas en las que mediante la observación evaluamos a jugadores, a técnicos que creemos que tienen un futuro potencial para entrar dentro del club. Esto es como todo, por ejemplo, en una plantilla tú normalmente diseñas el campograma y tienes 2 laterales derechos. Pues tú en lo que tú puedas llegar a ver, a observar, contando con lo que tienes en la casa, en la cantera, en lo que hay fuera, marcas prioridades. Claro. A lo mejor tienes 5 o 6 y de esos 5 o 6 eliges al primero o al segundo y no tienes la capacidad de traerlo. Pero a lo mejor el tercero y el cuarto sí, ¿no? Y así es como compones las plantillas, pero no solo a nivel de jugadores, sino de entrenadores igual. Te gustaría tener al mejor entrenador que encaja en Getafe y es este. A veces puedes incorporarlo, a veces no. O a veces hay entrenadores que son muy, muy buenos, pero no son un perfil para Getafe. A lo mejor buscas otro tipo de... Sin olvidar que no buscas lo mismo en todas las etapas. Por ejemplo, lo que buscamos en el filial no es lo mismo que lo que buscas en el juvenil C o en el cadete A. Entonces tienes que tener una descripción del puesto de trabajo bien clara y luego a partir de ahí tienes que tratar de encontrar ese perfil. Claro, y luego también conocer, que es tu labor también, ¿no? Conocer muy bien a los jugadores, a cada promoción, cómo juega cada promoción dentro de la idea del club, es que son muchísimas cosas. Pues que tienes que saber cómo juega, imagínate, yo es que me vuelvo loco, me digo, tengo que saber cómo funciona el cadete A para darle un entrenador, luego buscar al entrenador, que eso funcione, que ese entrenador, muchas veces, claro, porque tendréis preparadores físicos vuestros propios, a lo mejor algún entrenador viene también y os recomienda, oye, me quiero traer a este preparador, ¿no? Sí. Son como muchos... Por supuesto. Hay entrenadores que yo los llamo entrenadores de club, que todos deberían ser de club, ¿no? Pero me refiero a entrenadores que vienen al club, sobre todo segundos entrenadores, que los trae el primer entrenador. Deben pasar un filtro antes. Aunque son sus personas de confianza, deben pasar un filtro antes, una entrevista ya no solo conmigo, sino con el área de metodología, con el área de captación, porque tienen competencias que deben trabajar conjuntamente con estas áreas. Porque no todo vale, no todos los perfiles encajan, porque no tenemos los mismos objetivos. A lo mejor llega un segundo entrenador, un primer entrenador, que su objetivo es clasificar al equipo lo más alto posible para que el año que viene irse a un club mejor. Y es totalmente lícito y es uno de los objetivos que tienen muchos entrenadores. Pero nosotros no buscamos eso. Aunque prevalece es el club. En este caso sí. Lo que prevalece es todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Ese proyecto de educación, de formación y de rendimiento. Y hay muchos entrenadores que tienen otros objetivos, que son totalmente respetables, y a lo mejor ese perfil es muy competitivo y no es el que tú estás buscando. A lo mejor para un KDTB no es lo que tú estás buscando. Según se va estrechando el embudo, vas llegando a categorías superiores, sigues con ese trabajo formativo, ese trabajo de educación, pero es verdad que el resultado ya es más importante. A lo mejor ahí sí que buscas un perfil más competitivo. Por eso te digo que puedes tener un magnífico entrenador en el KDTB, pero que siempre va a ser entrenador de KDTB o de KDTA porque es donde él está especializado. Y sin embargo, si lo promocionas a juveniles, no funciona de la misma manera. Y viceversa. También hay muchos chicos que son espléndidos en categorías senior que no trabajan bien en la base porque no tienen a lo mejor esa mano para trabajar con los niños o esa paciencia que en muchos casos impera. Claro, y para ti eso, gestionarlo también a nivel ya más personal, claro, a lo mejor una persona, lo que acabas de decir, ¿no? Un entrenador que entrena a las 15, oye, que tiene el objetivo de ser entrenador profesional, pero tú ves a lo mejor como director de cantera que llevas muchísimos años trabajando en el cargo y dices, si es que no te va a dar, ¿no? No te va a dar, o sea, o no te viene a lo mejor bien, ni para ti ni para el club. Y muchas veces cuando te entrevistas con entrenadores y tú crees que es el perfil para una categoría y él cree que es perfil para otra, muchas veces esa situación es un poco incómoda porque tú tratas de ubicarle en lo que tú crees que es lo que mejor se le da y esa persona piensa que se le da mejor otra cosa y a lo mejor tiene razón, pero tú lo ves de otra manera. Y en ese impasse la comunicación no es tan fluida, no es tan acorde y tan productiva como debería ser. Muchas veces funciona, otras veces no.
para eso tienes luego las autoevaluaciones que vas haciendo durante todo el curso. ¿Cuál es el mayor reto para ti como director de cantera? ¿De este año o a nivel general? General y este año. La pregunta de las dos. Bueno, este año en particular, el objetivo es promocionar al filial a una categoría superior. Que sería un salto enorme para el club. Para el club sería bastante importante. Uh-huh. Que todos los equipos estén clasificados entre los 5 primeros. ¿Por qué? Porque creemos que esa manera de competir es la manera en la que a nivel deportivo los chicos van a estar mejor preparados para promocionar las siguientes etapas. Que los chicos promocionen el mayor número posible. Es decir, que no tengamos que ir a buscar jugadores fuera porque los que tenemos han recibido una formación que año tras año siguen promocionando en las diferentes etapas dentro del club, incluso llegando al primer equipo. Y sobre todo, basándonos luego a nivel formativo y a nivel de valores, que tengan una educación de calidad, que todo lo que aprendan lo puedan extrapolar el día de mañana si no son futbolistas a sus oficios. Y sin olvidar los temas de salud, pues que haya el menor número de lesiones posibles, ya no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. Esos son los objetivos un poco para este año, que no es más que un poco el día a día que vivimos. Es que hay muchos objetivos. Es que vosotros también, porque te quería abrir un melón, que es un poco la relación ya no solo con tu equipo, ¿no?, de trabajo, después entrenadores, los preparadores físicos, segundos entrenadores, coordinadores, médicos, director deportivo, sino que es que tú tienes además una relación, yo te diría dos, yo destaco dos, a lo mejor tú me dices más, pero familias y luego agentes de futbolistas, porque también estás muy metido también en, como decías tú, es semiprofesional, profesional, desde juvenil A, ¿no?, a un segundo equipo. ¿Qué es más complejo, tratar con familias o tratar con agentes? Depende de la etapa. Por ejemplo, me explico. Yo trato directamente con las familias cuando son menores de edad, ¿vale? Hay muchos agentes que trabajan con niños que son menores de edad. Yo solo trabajo con esos agentes si la familia te lo permite. Es lógico. Tú lo primero que tienes que hacer es hablar con los padres, que son los que viven con los niños, que son los responsables de los niños, ¿no?, por así decirlo. Cada perfil, por así decirlo, cada futbolista tiene una familia diferente. Si tú tienes, vamos a poner un número, 400 futbolistas, 300 futbolistas. ¿Cuántos tenéis en Getafe, perdona, en cantera? Aprovecho para preguntártelo. En Getafe, ¿contando las categorías inferiores? Sí, contando. O sea, contando la escuela. Eso es. Pues contando la escuela, no te sabría decir exactamente, pero yo calculo que habrá unos 800 niños simplemente de escuela, que es una etapa escolar, por así decirlo. Y luego no vamos a incluir al primer equipo, porque, bueno, es un ente un poco que yo directamente no impero con ellos, aunque tengamos vínculos en común, pero luego en categorías inferiores puede haber más de 200 jugadores anualmente. Al final hay muchos también que salen durante el año, que traes. Bueno. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando, cada familia es un mundo. Cada familia es diferente. Cada futbolista es diferente. Es decir, los problemas que tiene y las virtudes que tiene cada uno son totalmente distintas. Las necesidades que tienen son totalmente distintas. Las oportunidades que tienes que dar son a todos por igual, pero no les debes tratar igual, porque cada uno necesita una cosa. Familias que no tienes que dirigirte a ellas en todo el año. Sin embargo, hay otras que tienes que estar más encima, por temas educativos, por temas socioeconómicos, por un montón de situaciones que tú debes contemplar dentro de la institución. Con los representantes pasa lo mismo. Hay representantes que tienen unos objetivos más formativos, otros que tienen unos más de rendimiento, otros que tienen objetivos económicos. La idea es que vayas en el mismo proyecto, en el mismo sentido, que todos a lo mismo. No siempre es posible, por todo lo que te digo, porque cada familia es diferente, cada persona es distinta, y tú tienes que tratar de que todo sea un poco más homogéneo en ese sentido.